Entonces, en este quinto me tengo una función f que es par, que puedo derivar 2k veces, y definimos otra nueva función g como f evaluada en raíz de x. Y entonces la idea es darnos cuenta que yo puedo derivar g veces en cero, en el origen. Y la pregunta es, bueno, además de eso, calculen cuánto es la derivada késima de esta función g evaluada en cero. ¿Ok? Y bueno, aquí recordatorio de que es una función par, pero bueno. Y entonces, bueno, aquí sí no sé qué tan natural vaya a ser, pero eh, si estamos hablando de Taylor, pues uno dice, bueno, mi función f es 2k veces diferenciable, pues tendría como una idea inicial, decir, bueno, expresemos a f en términos de su polinomio de Taylor. Entonces, cuando pienso en su polinomio de Taylor de orden 2k, lo que voy a tener es f evaluada en 0, f' evaluada en 0 entre 1 factorial por x, f segunda entre 2 factorial por x a la 2, y así sucesivamente. Bueno, lo estoy centrando en 0, ¿verdad? Claramente porque lo que me interesa es ver qué pasa en 0, ¿verdad? Entonces, si tengo esperanza de que funcione Taylor, pues voy a centrar todo en 0. Entonces, eventualmente uno podría llegar hasta la derivada de 2k, que sé que existe, entre 2k factorial por x a la 2k. ¿Ok? Entonces uno pensaría, bueno, ok, esto nos servirá de algo eh, para el ejercicio. ¿Ok? Entonces lo primero que uno dice, ok, ¿qué pasaba si tengo una función par? ¿Qué pasaba con sus derivadas? Digamos, si yo tengo una función par, entonces, ¿qué pasa cuando yo calculo la derivada en cero? ¿Alguien recuerda? Como f es diferenciable, ¿verdad? Yo puedo derivar a cada lado. Entonces, la derivada de la izquierda es f', y por regla de la cadena aparece un menos. La derivada de la derecha es f', evalúo la x por cero, ¿ok? Y entonces esto me dice que 2 veces f' en cero vale cero. O sea, la derivada en cero vale cero. ¿Ok? Siempre que tenga una función par diferenciable, su derivada en cero va a ser cero, ¿verdad? Lo cual tiene sentido porque al ser par, ¿verdad? Básicamente lo que está pasando es que la función del semiplano izquierdo y semiplano derecho pues es la misma cosa. Entonces, como es derivable, ¿verdad? No puedo tener ahí picos raros. Entonces, como lo que ocurre en la izquierda ocurre en la derecha, necesariamente la derivada aquí tiene que ser cero. ¿Ok? Y bueno, lo mismo ocurre, si yo sigo derivando, todas las derivadas de orden impar van a darme cero. Entonces, lo primero que uno nota es que como es una función derivable y par, entonces siempre que yo hable de derivadas de orden impar, siempre todas esas me van a dar cero. ¿Ok? ¿Lo escribí bien? Sí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta en eso? Ok. Entonces, eso me simplifica un poco mi expresión que puse aquí en Taylor, porque entonces realmente todos los términos de grado 1 no van a aparecer, de grado impar, perdón. ¿Ok? Solamente voy a tener términos, eh, todos los términos pares. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Em, lo segundo entonces es pensar, bueno, ok, voy a tener que relacionar estas dos expresiones. Entonces, ahí es donde tal vez voy a definir una nueva función con base en esto de aquí. Voy a definir f mayúscula como la diferencia entre f y su polinomio de Taylor de grado 2k, que es lo que acabo de escribir. Que entonces, por lo que dijimos, es nada más f0, el primer término de orden 1 desaparece, luego viene el término de orden 2, luego viene el término de orden 4, y termino con el término de orden 2k. Y esto, ¿verdad? Es válido para cualquier x en R. Entonces, como quien dice, estoy agarrando mi función original, su polinomio de Taylor de grado 2k, y los estoy restando.
Si la función fuese 2k más 1 veces diferenciable, entonces yo sé que este error, ¿verdad? Lo puedo escribir de varias formas, digamos en su término usual, ¿verdad? Que es la derivada 2k más 1 en algún chi entre 2k más 1 factorial por x a la 2k más 1. Eh, pero por el momento simplemente lo estoy definiendo de esa forma, f menos su polinomio de Taylor. Entonces, a esa f, pues vamos a trabajar con esta f en particular. Entonces, ¿qué satisface esta f? Bueno, como tal, ¿verdad? Note que en particular f es 2k veces diferenciable, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque f lo es, y este es un polinomio de grado 2k. Entonces, pues lo puedo derivar, ¿verdad? Este polinomio es derivable tantas veces como yo quiera. Después de 2k, pues nos da 0. Pero la f la puedo derivar 2k veces. Y pues algo que nos interesa es ver qué ocurre con las derivadas en cero, ¿verdad? Entonces, hagámonos esa pregunta para esta función f mayúscula. ¿Qué pasa cuando yo agarro mi función f, la derivo n veces, ¿ok? Y le evalúo en cero? ¿Ok? Entonces, estoy diciendo, yo agarro esta función f mayúscula, la voy a derivar 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Qué pasa cuando yo evalúo eso en cero? No sé qué tan evidente es. Voy a poner la respuesta primero y luego explico un poco el cálculo. Pero esa derivada me va a dar siempre cero. ¿Por qué razón? Porque, bueno, lo que estoy haciendo es restando f menos su polinomio de Taylor. Explícitamente, por ejemplo, cuando yo calculo f', pues lo que tengo es f' de x menos, y cuando yo derive, eh, todo lo que tenga grado menor que 1, pues desaparece. En este caso, al derivar esta constante da 0. Todo lo que tenga grado mayor que 1 va a tener una x. Por ejemplo, cuando derivo este término, ahora me va a quedar esto por aquí y luego tengo más términos. Y entonces cuando evalúo en 0, todo lo que tiene x se anula. Y en este caso me queda f' de 0 que es 0. ¿Ok? Entonces, para n igual a 1 se cumple. Cuando calculo la segunda derivada, entonces la segunda derivada va a darme f segunda menos, cuando derivo dos veces, aquí nada más me va a quedar f segunda de 0, que es la segunda derivada de esta expresión, y luego me van a quedar términos que también van a tener x. ¿Ok? Entonces, cuando evalúo en 0, esto se anula y todo lo que tiene x da 0. Ahora, cuando derivo, lo que estoy haciendo es cancelando eh, todos los términos de cierto orden, y por definición del polinomio de Taylor, cuando derivo n veces, en particular las potencias factoriales se cancelan y me va a quedar la misma expresión que se va a anular. ¿Ok? Y entonces eso me permite afirmar que cuando yo derivo cualquier cantidad de veces esta función f mayúscula y la evalúo en cero, pues lo que voy a obtener es cero. ¿Todos me siguieron con eso? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, esa es una particularidad de esta función f, ¿verdad? A la hora de tomar f minúscula menos su polinomio de Taylor, obtengo algo cuyas derivadas en cero siempre son cero. Ahora, a mí me interesa hablar de la función g, que es f de raíz de x. ¿Ok? Entonces, en esta igualdad llamémosla 1. En 1 voy a reemplazar la x y sustituye, reemplace x por raíz de x, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es lo que andamos buscando en mi función g. Entonces, eso a mí me dice f evaluado en raíz de x va a ser igual a f minúscula evaluado en raíz de x, que aquí voy a aprovechar de una vez para ponerlo, porque por hipótesis eso es g. ¿Ok? Y luego vienen el resto de términos. Y entonces lo único que cambia es que cuando cambio la x por raíz de x, como todos estos son potencias pares, pues todas las potencias se van a dividir a la mitad, ¿verdad? Todos los coeficientes quedan igual, solo que ahora las potencias se dividen a la mitad. ¿Ok? Y eso, ¿verdad? Aquí sí ya esto tiene sentido, ya solo para x
y mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque estamos hablando de la raíz de x. Y entonces esto me permite reescribir g en términos de este polinomio, por acá. Entonces, cuando despejo g va a ser igual a esta expresión más f de raíz de x. ¿Ok? Entonces, dicho de otra forma, lo que estamos es casi que tomando g, obteniendo su polinomio de Taylor de grado k, y pues aquí tenemos, ¿verdad?, un resto, el resto, digamos, de esta aproximación de Taylor, que lo estamos representando en términos de esta f mayúscula. ¿Ok? Ok, entonces tenemos esa expresión para g. ¿Qué nos estaban pidiendo? Bueno, nos están pidiendo, demuestre que g es cabeza diferenciable y encuentre la késima derivada. Entonces, como nos están diciendo, demuestre que es cabeza diferenciable, vean que g tiene dos componentes, su polinomio de Taylor, que claramente es cabeza diferenciable, ¿verdad? Porque es un polinomio. Y entonces nos queda esta expresión, que es ahorita lo que vamos a probar, que es cabeza diferenciable. ¿Ok? Entonces, pregunta número 1, tenemos que darnos cuenta que esa expresión es realmente cabeza diferenciable. Entonces, ya vamos a ver eso. Y lo segundo es que, voy a poner por aquí, si f de raíz de x es cabeza diferenciable, entonces yo puedo sacar directamente cuánto es la derivada késima de acá, eh, evaluada en 0. ¿Ok? Eh, tal vez, ok, tal vez voy a poner lo que voy a demostrar y bajo este supuesto. Voy a asumir también aquí por un segundo que tal vez voy a meter una notación aquí diferente. Segundo, perdón. Voy a decir sea ese f de raíz de x. Ahorita vamos a derivar, entonces esa raíz pues tal vez se ve un poco incómoda. No, creo que no hace falta, pero esto llamémoslo nada más una función g mayúscula. Entonces, si g mayúscula puedo derivar k veces y además, como hemos visto, si yo pudiera demostrar que la derivada késima en 0 vale 0, ¿ok? Que eso también ahorita lo vamos a demostrar. Entonces ya la respuesta estaría, porque cuando yo derivo esta expresión g k veces, entonces todos los términos de mi polinomio menores que k se anulan, porque estoy derivando k veces, y solamente me va a quedar este término que tiene grado k, que cuando lo derivo k veces va a ser k factorial entre el 2k factorial, que es constante, esta segunda derivada que también es constante, y cuando derivo k veces, ¿verdad? El x a la k pues es k factorial por 1. ¿No? Y bueno, si derivo esta función g k veces, y si yo puedo demostrar que es 0, o tal vez voy a ponerlo así. ¿Ok? Tal vez solo vemos esto. Pongámoslo de esa forma, creo que queda más bonito. Entonces, repito eso último, tal vez que no lo expliqué de la mejor manera. Para G tengo esta escritura, ¿ok? Para evitarme ahorita problemas de mayor notación, esta función la estoy llamando G mayúscula. ¿Ok? Entonces, si yo sé que esa G la puedo derivar k veces, entonces, listo, una derivación explícita me dice que la derivada késima de G viene dada por este término, que es la derivada del polinomio, y pues lo que sea que me quede al final lo tengo que derivar k veces y luego evaluarlo en 0. ¿Ok? Ahora, lo que nos vamos a dar cuenta es que precisamente esta derivada se va a anular, ¿ok? Y ahorita vamos a demostrarlo. Pero para eso, ahora también ocupamos estar seguros de que yo puedo derivar g k veces. ¿Ok? Lo cual tiene algo de sentido, ¿verdad? Porque g está definido en términos de f mayúscula y dijimos que f mayúscula la puedo derivar 2k veces.
Entonces, al evaluarlo en raíz de x, pues tiene, digamos que cierta lógica pensar que lo que estamos haciendo tiene futuro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Ok. Entonces, para darnos cuenta de eso, lo que tengo que pensar es que, bueno, si yo quiero, voy a ponerlo por aquí, pero si yo lo que ando buscando es derivar esta función g, pues vamos a tener que aplicar regla de la cadena varias veces porque g es f de raíz de x. Y entonces, cuando derivo, pues me va a quedar f' por la derivada de lo de adentro, que va a ser 1 entre 2 raíz de x. Cuando yo piense en calcular la segunda derivada de g, ¿verdad? Pues bueno, ya aquí se va a complicar un poquito, porque es un producto. Entonces voy a escribirlo en términos de potencias. Aquí me va a quedar un medio por x a la menos un medio. Entonces cuando derivo, ¿verdad? Va a ser un producto, va a ser la segunda derivada. Voy a hacer un caso particular. ¿Cómo es? Derivo la primera, copio la segunda, y más copio la primera, y derivo el x a la 1 medio, que sería menos un medio por x a la menos 3 medios, y aparece otro medio por ahí, como menos. ¿Ok? Y ahí podríamos, y de hecho ahorita voy a escribir una fórmula general para la derivada k décima de g. Pero de nuevo, eso por lo menos me da la intuición de que yo sí voy a poder derivar g cabezas, porque eso va a depender a lo sumo de la derivada de orden 2 de f evaluada en raíz de x. ¿Ok? Y por ahí va a ir un poco la idea. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, antes de eso, eh, relacionado un poco con lo que dije aquí, si f es mi diferencia entre la función y su polinomio de Taylor de grado 2, dije, si yo supiera que la función es 2 camas un veces diferenciable, ¿verdad? Yo podría pensar que ese resto venía dado por el resto de- se me acaba de olvidar el nombre, el resto de Lagrange, creo. ¿Ok? No obstante, ese no es el caso. Entonces, en general, hay una notación un poquito más conveniente para este caso particular, que es el resto de, que ya acabo de tener una confusión, creo que es el resto de peano, si no me equivoco, que es con la O pequeña del andado. ¿Ok? Entonces, uno lo que dice es que, bueno, si yo tengo mi serie de Taylor, voy a escribirla en la forma usual, en términos de esta forma. ¿Ok? Yo puedo escribir, si f es n veces diferenciable, yo puedo escribirlo de esta forma, ¿ok? Donde esta o pequeña de hn, lo que significa es que es una cierta función que depende de h, que satisface que esa función g, que desconozco, ¿verdad? Esa o pequeña, cuando lo divido por h a la n, converge a cero cuando h tiende a cero. Eso es, digamos, que la o pequeña del andado. ¿Ok? Entonces, si lo pienso de esta manera, lo que estoy diciendo es que tengo mi función f menos su polinomio. Y bueno, en este caso, pues lo que me queda es un O de h a la 2k. ¿Ok? Entonces, esta f, lo que estoy diciendo es, yo lo puedo pensar en la notación del andado como una O pequeña de h a la 2k. Entonces, eso a mí me permite, de manera directa, voy a ponerlo por aquí abajo, note que si yo pienso en agarrar esa función f mayúscula y derivarla j veces, ¿ok? Dejémoslo así. Esto va a ser en esta notación una o pequeña de x a la 2k menos j, donde j lo puedo tomar entre 0, 2k menos 1. ¿Ok? Y, bueno, y esto es importante poner aquí una aclaración, como es una o pequeña del andado, esto tiene sentido cuando x tiende a 0. ¿Ok? Voy a ponerlo por la derecha porque eventualmente vamos a cambiar x por raíz de x. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, claramente cuando j es 0, lo que estoy diciendo es lo que dije antes, f es nada más un o de x a la 2k. Cuando yo empiezo a derivar, pues esas potencias empiezan a disminuir, ¿verdad? Cuando yo derivo una vez,
pues va a ser 2k menos 1. Cuando derivo j veces, va a ser a la 2k menos j. ¿Ok? Entonces, esa notación aquí es bastante conveniente porque me permite escribir de manera, digamos que compacta o resumida, como quieran verlo, la j décima derivada de f. ¿Ok? Como a mí no me interesa la derivada evaluada en x, sino en raíz de x, pues podemos hacer un cambio de variable. Entonces, la j décima derivada evaluada en raíz de x va a ser una o pequeña. Entonces, x la cambio por raíz de x. Y entonces, eso va a quedarme aquí. Divido todo el exponente por 2. Se va a quedar x a la k menos j medios. Y de nuevo, esto cuando x tiende a 0 por la derecha. Y esto, pues, como estamos interesados ya ahora en derivar, ¿no?, hasta 2k menos 1, aquí me interesa, en particular, cuando j llega hasta acá. ¿Ok? Y básicamente. ¿Y alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, de nuevo, retomemos este tema. A mí lo que me interesa es darme cuenta si yo puedo derivar g mayúscula k veces. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es agarrar directamente esta expresión y derivar. No me van a interesar las constantes, y por eso es que la o pequeña es conveniente. Porque cuando entonces yo pienso en derivar g sub, bueno, cuando pienso en derivar la función g mayúscula y veces, ¿ok? Ahora lo que estoy aquí haciendo es derivando y veces con respecto a x y mi función g, que es f de raíz de x. ¿Ok? Por inducción, digamos aquí hice los dos primeros casos, pero por inducción uno puede demostrar que entonces esto va a ser una cierta sumatoria de términos, donde van a haber ciertas constantes que no me van a interesar mucho. Por ejemplo, en la segunda derivada tengo un medio, aquí tengo un cuarto, luego van a aparecer nuevas constantes conforme voy derivando más veces. Pero en cada uno de los sumandos voy a tener una cierta derivada de f mayúscula, ¿ok? Y voy a tener una cierta potencia de x, que se puede demostrar que, bueno, bajo esta sumatoria voy a tener algo así. Ahora, cuando derivo una vez, tengo solo un término. Cuando derivo dos veces, tengo dos términos. Entonces, cuando derivo y veces, voy a tener términos desde 1 hasta i. ¿Qué son esos términos? Bueno, siempre que tengo, vamos a ver, en f, lo más que voy a tener es, por ejemplo, en la segunda derivada, una derivada de orden 2, así sucesivamente. Entonces, estas derivadas van a ir desde la derivada 1 hasta la derivada i de la función f. Y bueno, uno puede darse cuenta que las potencias de x y la derivada de f siempre suman, perdón, siempre, ¿cómo es? Sí, sí, la resta va a ser constante. ¿Ok? Y bueno, esa resta me da este valor de aquí, menos i más j menos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando j vale 1, esto me da menos, pensando en la primera derivada, esto me da menos i más un medio, o sea, que es este precisamente menos un medio, y bueno, ahí uno puede comprobar que el resto funciona. De nuevo, la prueba formal, ¿verdad?, sería aplicar inducción, y la inducción sería simplemente, bueno, asuma que la derivada i menos 1 tiene esta forma, ¿ok? Y con base en eso derivo una vez más, que es esencialmente pasar de esta primera derivada a esta segunda derivada, ¿ok? Aplicando la regla de la cadena. Por tiempo voy a brincar, ¿ok? Y aquí nada más tal vez importante, en general estas constantes no es la misma, ¿verdad? Depende tanto del i y del j que yo tenga, entonces llamémosla c sub ij. ¿Ok? Y bien, entonces tendríamos esta expresión de acá. Ahora, ¿qué pasa? En lo que acabo de decir, bueno, entonces lo que voy a tener es una suma que va sobre j, y tengo estas ciertas constantes, c y j, por lo que dijimos antes, fj evaluada en raíz de x es una o pequeña de esta potencia. ¿Ok? Como esta f la estoy multiplicando por esta potencia de x, entonces cuando hago ese producto, lo que voy a obtener es una función que va a ser o pequeña y sumo los exponentes. Entonces cuando sumo el exponente, que sería el de fj, que es este, con el de la x, el j medio se va, entonces queda orden k menos i. ¿Ok?
Sí, correcto. Y de nuevo, aquí como estoy hablando de una O, esto tiene sentido cuando x se acerca a 0. ¿Ok? Entonces, esto es válido. ¿Verdad? Esta fórmula de aquí la puse para un i, no he dicho que sí. Esto es válido cuando i toma cualquier valor entre 1 y k. ¿Ok? Estas son las fórmulas para la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, hasta la derivada k. ¿Ok? Y sé que, de nuevo, puedo llegar hasta acá porque en la fórmula lo único que me interesa es derivar f k veces. Y sé que lo puedo hacer. Entonces, esto en particular me dice, ok, perfecto, ya sabemos en este punto que g es k veces diferenciable. ¿Ok? Eh, y entonces lo único que nos faltaría, bueno, recuerden que decía que aquí lo puse, si g es k veces diferenciable, entonces esta es la fórmula para mi derivada ks. ¿Ok? Entonces, bueno, y listo, ya sé que es k veces diferenciable. La derivada décima de g minúscula viene dada por eso. Lo único que me queda encontrar es cuánto vale su derivada acá en cero. ¿Ok? Y entonces, ponerlo aquí, lo único es que falta calcular la derivada de g mayúscula de orden k evaluada en cero. Y entonces, para eso, vamos a aplicar, digamos, una inducción. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, voy a poner el cálculo por acá. ¿Ok? Cuando k vale 0, o sea, g de 0, esto es simplemente la función g evaluada en 0, que la función g es f evaluada en raíz de x, y pues bueno, f de 0 por definición vale 0, porque aquí directamente si evalúo la x por 0, bueno, de hecho aquí lo puse tal vez más explícito, la derivada de enésima en 0 vale 0 para n empezando en 0. Entonces, esa función en 0 vale 0. Cuando yo pienso en calcular G1, esto es lo que vamos a hacer ahorita inductivamente, pero por lo menos para hacer los dos primeros casos. Cuando yo pienso en G1, que sería la derivada en 0, esto yo lo puedo ver como el límite cuando x tiende a 0 de g de x menos g de 0 entre x. Ya sé que g de 0 vale 0, entonces nada más me queda g de x entre x. Pero aquí tengo esta relación, eh, vamos a ver, bonita, entre comillas, que me dice, ok, aquí un segundo, perdón. Ok, ahora que lo pienso aquí, tengo que repensar algo. ¿Por qué g de x? Ah, bueno, claro, ok. En ese primer paso, g de x mayúscula es f de raíz de x, pero aquí puse que f de raíz de x es un o de x a la k. ¿Ok? Entonces, este g de x es un o de x a la k, donde k es mayor o igual que 1, ¿verdad? Y entonces, por definición de lo pequeña, este límite vale 0. ¿Ok? Y entonces ahí uno puede, pues, y ahorita lo escribo en términos generales, a partir de que en la primera derivada vale 0, vamos a usar algo similar, porque este g siempre lo voy a poder escribir en términos de una o. ¿Ok? Entonces, pongámoslo así. Si de la desigualdad, este era 1, de esta igualdad llamémosla 2, yo puedo escribir directamente que gi de x es una o pequeña de x. Eso va a ser suficiente. Vean que aquí yo puse un o de x a la k, pero cuando i toma cualquier valor entre 1 y k menos 1, vean que estoy limitando el extremo derecho, ¿verdad? Aquí esta expresión es válida para todo i entre 1 y k.
El k lo voy a descartar porque cuando i es igual a k, ¿verdad? Esto queda de orden 1 y ocupa una potencia x. Entonces, cuando i está entre 1 y k menos 1, eh, aquí por lo menos voy a tener una potencia x a la 1. ¿Ok? Entonces, eh, puedo tener esta relación de acá. Y entonces, así, inductivamente, en mi paso inductivo, si g de i menos 1 vale 0, donde i va desde 1 hasta acá, entonces cuando yo pienso en calcular la siguiente derivada, en 0, por definición de derivada, esto es límite cuando x tiende a 0, de g i menos 1 evaluado en x, menos g i menos 1 evaluado en 0, esto entre x. Ahora, por hipótesis inductiva, estoy diciendo, bueno, ok, tal vez debería escribirlo mejor. Paso inicial, g de 0 vale 0. Aquí ya hicimos incluso un paso extra, g de 1 vale 0. Entonces, si el i menos 1 vale 0, cuando yo paso al caso siguiente, por hipótesis esto es 0, ¿ok? Por lo que acabamos de decir, este g de i menos 1 es una o pequeña de x, ¿ok? Y por definición de o pequeña, este límite vale 0. Entonces, inductivamente, nos damos cuenta que efectivamente cuando yo llegue al valor k, eso me va a dar 0. Y pues ya finalmente estamos concluyendo. La fórmula que andábamos buscando, mm, de hecho ahora que lo pienso aquí ya estaba evaluando en 0. Entonces la fórmula que andábamos buscando, que es esta de acá, que era evaluado en 0, pues venía dada por esta expresión, pero ya sabemos que ese último término desaparece, que simplemente la derivada de g en función de k viene dada por eso. Y ese sería el final de este ejercicio.